Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Tu cuidado, Señor, es constante y permanece. Tu amor para nosotros se manifiesta de múltiples, de diferentes maneras, y te agradecemos profundamente tu bendita mano generosa que constantemente extiendes delante de nosotros. Muchas gracias, mi Señor, por cada familia de esta congregación. Gracias por cada una en particular de nuestras hermanas. Gracias, Señor, porque con toda devoción y fidelidad cumplen su papel que tú les has encomendado dentro de cada familia. Muchas, muchas gracias, mi Señor. De verdad, gracias por la bendición que tú das a cada familia, mi Señor. También gracias por la bendición que das a esta iglesia, por mis hermanos que enseñan y que instruyen a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos. De verdad, gracias, Señor, gracias, porque tú eres el que provee y da dones a tu iglesia para que pueda llevarse a cabo esto. Pero también gracias por la fidelidad de mis hermanos de estar enseñando constantemente. Muchas gracias, mi Señor. Y Padre Celestial, ahora vamos a examinar tu palabra. Háblanos con claridad, mi Señor, en este pasaje que vamos a examinar el día de hoy. Que tu palabra penetre profundamente en nuestras vidas. Que tu palabra lo cambie las cosas que tengan que ser cambiadas. Que, Señor, nuestras mentes y corazones sean un campo fértil para que tu palabra allí crezca, mi Señor. Padre Celestial, entendemos que de nada vale solo oír tu palabra, sino que después de oírla tenemos que ponerla en práctica. Tenemos que dar una respuesta a tu palabra. Permítenos, mi Señor, que podamos hacer esto. En particular, el día de hoy, mi Señor, que estaremos reflexionando acerca de las posesiones. Háblanos, mi Señor, en este sentido. Haznos sabios a todos y cada uno de nosotros. Haznos sabios, Padre, para honrarte a ti y para vivir como tú nos ordenas vivir, de acuerdo con tu palabra. Señor, dame la capacidad de compartir tu palabra en el Espíritu Santo. Y que el mismo Espíritu Santo esté moviéndose en mis hermanos para que tu palabra allí fructifique. Por favor, Señor, que el Espíritu Santo se esté moviendo ahora en este sitio, en este lugar, para hablarnos. Gracias, mi Señor. A ti la honra y la gloria, mi Dios, a ti toda la alabanza. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Estamos en una serie de predicaciones. Es la 13ª predicación acerca de Santiago, mis hermanos. Y es muy práctico Santiago. Y el día de hoy, mis hermanos, el título de la predicación es cómo ser sabio con tus posesiones. ¿Cómo puedes ser sabio con los bienes que Dios te da? ¿Cómo puedes tú ser sabio, tener sabiduría con los bienes que el Señor te da? Y entonces, mis hermanos, vamos a examinar la palabra de Dios hoy, en esta mañana, y yo les pido a mis hermanos, allí en sus lugares, abran su boletín, allá a la mitad, mis hermanos, ábranlo allí, está el pasaje de Santiago 5, del 1 al 6. Y yo les pido que podamos leerlo juntos, este pasaje, Santiago 5, del 1 al 6, está en la pantalla, mis hermanos, también lo tienen en su boletín, donde lo puedan leer mejor. Y mis hermanos, yo les pido que lo leamos juntos, este pasaje de la Escritura, de manera pausada, poniendo atención en los puntos gramaticales, pero no solo eso, sino poniendo atención en lo que dice la palabra de Dios, mis hermanos, porque este es el pasaje que vamos a examinar hoy en esta mañana, mis hermanos. Entonces vamos a leerlo juntos. Les pido por favor se pongan de pie
si son tan amables, y vamos a leer juntos la palabra de Dios, Santiago 5, del 1 al 6. Vamos a leerlo, lo pueden leer de la pantalla o de su boletín, mis hermanos, y vamos a leerlo así. Dice así la palabra de Dios. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jordal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Gracias a Dios. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. Este pasaje, mis hermanos, nos habla acerca de las posesiones. Este pasaje nos habla acerca del dinero, mis hermanos. Y muchas personas creen que la Biblia enseña que es incorrecto tener posesiones, que no está bien tener posesiones. Piensan que la Biblia, mis hermanos, algunos piensan que la Biblia dice que el dinero es la raíz de todos los males. Lo que la Biblia dice realmente es que el amor al dinero es la raíz de todos los males, no el dinero, es el amor al dinero, mis hermanos. De hecho, en la Biblia, mis hermanos, vemos muchos ejemplos de personas que tenían posesiones, eran extremadamente ricas y buscaban a Dios. El problema no son las posesiones, el problema es el amor al dinero. Por ejemplo, déjenme decirles, Abraham, mis hermanos, probablemente si hubiera vivido en nuestros tiempos, si estuviera viviendo hoy, Abraham, el Abraham de la Biblia, mis hermanos, sería una persona multimillonaria. Él era un hombre extremadamente rico, era el hombre más rico de su tiempo. Eso dice la Biblia con respecto a Abraham. También Job, dice la Biblia, mis hermanos, que tenía una gran cantidad de posesiones. Las perdió, sí, pero las recuperó y tuvo una gran cantidad de posesiones. Por otro lado, mis hermanos, David y Salomón, ambos eran los hombres más ricos de su tiempo, tenían muchas posesiones. Y en el Nuevo Testamento, por lo menos sabemos que Bernabé, uno de los seguidores de Cristo, discípulo, mis hermanos, y él tenía mucho dinero y lo daba a la iglesia. Él dice la Biblia, mis hermanos, en el libro de los Hechos, que Bernabé tenía un terreno y lo vendió y trajo todo el precio, mis hermanos, a los pies de los apóstoles, lo donó. Bernabé hizo eso. También vemos en la Biblia, mis hermanos, en el Nuevo Testamento, que José de Arimatea, uno de los miembros del Sanedrín, era muy rico, tenía muchas posesiones, y él fue el hombre que pidió el cuerpo de Jesús para enterrarlo en una tumba que jamás se había usado, pero era extremadamente rico. ¿Qué es lo que quiero decirles con esto, mis hermanos? Que Dios no se opone a la abundancia, no se opone, mis hermanos, a que uno tenga dinero. Lo que Dios se opone y lo que quiere que tú y yo hagamos es que hagamos uso correcto de nuestras posesiones. Eso es lo que Dios desea. Que hagamos el uso correcto, mis hermanos, de nuestras posesiones. Dios se opone al uso erróneo y al abuso de nuestras posesiones. Y lo que Dios quiere, mis hermanos, es que utilicemos nuestras posesiones de manera sabia. No importa cuánto tengamos, mucho o poco. No importa cuánto dinero tengamos. Eso no importa, mis hermanos, lo que importa es que tenemos que usarlo con sabiduría, de acuerdo como Dios quiere. En el Nuevo Testamento,
No había, mis hermanos, una cosa como clase media. Nosotros sabemos es la clase rica, clase media, clase pobre. No había esto en el Nuevo Testamento. La gente en el Nuevo Testamento, en los tiempos del Nuevo Testamento, o eran muy ricos o eran muy pobres. No había una clase media. O eran muy ricos o eran muy pobres. O tenían o no tenían. El sistema en ese tiempo, mis hermanos, el sistema en esa época, hacía que los ricos cada vez se hicieran más ricos y que los pobres cada vez se hicieran más pobres. Los ricos tendían a manipular y a oprimir a la gente pobre y continuamente abusaban de ella. Por eso Santiago utiliza estos versículos para hablar acerca, mis hermanos, del uso de las posesiones, porque seguramente había creyentes, cristianos que tenían posesiones, otros no las tenían, había de los dos tipos de personas, pero Santiago está hablando con toda claridad a que las personas que tenían posesiones no abusaran de la gente que no tenía posesiones. Entonces, mis hermanos, el apóstol Santiago, mis hermanos, empieza a hablar acerca del uso correcto y del uso incorrecto de las posesiones. Déjame decirte por qué tenemos que hacer esto tú y yo. Quizás estés pensando, bueno, yo no tengo muchas posesiones. Déjame decirte que eres el más rico que el 95% de las personas del planeta. ¿Tienes una casa? ¿Tienes un techo bajo el cual guarecerte? ¿Tienes ropa? Déjame decirte que tú eres una persona más rica que el 95% de las personas en el mundo. Eso lo tenemos. Quizás pensemos, es que yo no tengo mucho dinero, no tengo muchas posesiones. Déjame decirte que sí. Comparado con otras personas en otras partes del mundo, mis hermanos, nosotros somos ricos, tenemos dinero, mis hermanos, podemos satisfacer algunos antojos, podemos comer, no nos quedamos sin comer, tenemos un techo, tenemos ropa, y eso es mucho, muchísimo más que lo que otras personas tienen en el mundo. La verdad, les estoy diciendo esto, mis hermanos, no para que se sientan culpables, sino para que nos demos cuenta que Dios derrama su bendición sobre nosotros. Dios derrama su bendición sobre ti, sobre mí, sobre todos nosotros, y necesitamos ser agradecidos con Dios por lo que tenemos. Así pues, mis hermanos, hoy en esta mañana yo quisiera que revisáramos estos 6 versículos de Santiago. Vamos a ir paso a paso revisándolos, y Santiago, mis hermanos, menciona 4 errores en el uso de las posesiones y cómo evitarlos. Son 4 errores, mis hermanos, que vamos a ver el día de hoy. 4 errores que Santiago ve en estos versículos con respecto a las posesiones, y entonces vamos a ver los errores y cómo podemos evitar estos errores. Entonces, primero vamos a ver las cuestiones incorrectas, los 4 errores, mis hermanos, y cómo evitarlas. Y después vamos a ver, mis hermanos, en la segunda parte de la predicación, yo quisiera, mis hermanos, que revisáramos cómo podemos hacer un uso adecuado de nuestras posesiones. Primero vamos a ver el uso incorrecto y luego vamos a ver el uso correcto de las posesiones. Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy en esta mañana, y espero de verdad, mis hermanos, que sea de gran bendición para sus vidas. En primer lugar, mis hermanos, el uso incorrecto de las posesiones hay que evitarlos. Y en primer lugar, mis hermanos, el tema 1, el error número 1 es la acumulación de las posesiones. Es la acumulación de las posesiones. Y el primer error es este, si lo puedes anotar, es este, anótalo por favor: no acumules en demasía. No acumules demasiado, no acumules en demasía, no lo amontones. Dice el versículo Santiago 5:3, mis hermanos, habéis acumulado tesoros para los días postreros, para los días futuros, está diciendo.
De los 4 errores que Santiago dice en estos versículos, mis hermanos, en el número 1, está precisando que muchas personas en su tiempo, en su época y también en la nuestra, amontonan las posesiones, mis hermanos. En realidad debemos entender que Dios, mis hermanos, no quiere que el dinero sea almacenado sin motivo allí. Lo que Dios desea es que nuestras posesiones y nuestro dinero estén en circulación. No está hablando de los ahorros y no estoy hablando tampoco de que no sea correcto ahorrar. Ahorita me voy a referir a eso, mis hermanos. No se trata del ahorro, no se trata de esto. Yo creo que hay un lugar legítimo para ahorrar dinero. Hay un lugar legítimo, mis hermanos, para que ustedes y yo podamos ahorrar. De hecho, mis hermanos, en la Biblia se nos anima a ahorrar. Pero lo que se está refiriendo en particular a este pasaje es el conseguir más y más y más, simplemente por el deseo de tener más, de conseguir más. Está bien, déjenme decirles, mis hermanos, la idea de lo que está diciendo en este versículo, entonces, no se trata, mis hermanos, de que es de conseguir y conseguir y conseguir solo con el objeto de tener más. Solo con ese objeto, mis hermanos. La verdad es que no se trata de esto. En cierta ocasión, mis hermanos, yo leí en el periódico que una pareja de ancianos murió en un departamento en la ciudad de Nueva York, un departamento pues en un edificio en ruinas. Cuando entraron las personas, porque fallecieron los dos allí, encontraron una gran cantidad de basura en el interior del departamento. Encontraron, los 2 cuerpos de los 2 ancianos, eran esposos, estaban allí y estaban sumidos en la pobreza. Pero junto con ello, mis hermanos, encontraron debajo del colchón cientos de miles de dólares. Lo encontraron allí. Y uno se pregunta, ¿cómo es que estaban viviendo así? ¿Por qué lo hicieron? Yo creo que tenían miedo de soltar el dinero, estaban acumulando nada más, lo habían acumulado durante un tiempo y no lo querían gastar y vivieron así y murieron como si fueran pobres. La verdad es que el dinero se había convertido en un medio, en un fin en sí mismo. Y déjenme decirles, mis hermanos, que el acumular dinero no debe convertirse en la meta de nuestras vidas. En los tiempos del Nuevo Testamento, mis hermanos, uno podía tener posesiones de 3 maneras. Déjenme decirles, uno era tener alimento de más, acumular alimento, es una de las maneras. En segundo lugar era tener mucha ropa. Y en tercer lugar, mis hermanos, era tener metales preciosos y joyas. La gente con posesiones en la época del Nuevo Testamento demostraba así sus posesiones, que tenían mucha abundancia, por la cantidad de alimento, por la cantidad de ropa y por la abundancia de joyas y metales preciosos que podían tener. Si uno, mis hermanos, quería demostrar eso, uno estaba en la opulencia o en la abundancia, uno tenía que demostrar estas 3 cosas. Santiago habla acerca de estos aspectos. Por ejemplo, mis hermanos, si ustedes ven en la palabra de Dios, mis hermanos, ven este versículo. Dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla y vuestro oro y plata están enmohecidos. Precisamente Santiago habla acerca de estas 3 cosas, de estos 3 aspectos, mis hermanos, en que la gente demostraba su abundancia. Lo que está diciendo, miren, el alimento que tienes se va a podrir, se va a echar a perder. Las ropas que posees también se van a echar a perder, van a ser comidas por la polilla. Y las posesiones que tienes manifestadas en oro y plata se van a enmohecer, se van a deteriorar. Hay algo que tú y yo tenemos que aprender. Lo que tenemos que aprender, mis hermanos, es que lo que acumulemos se va a deteriorar. Y Dios no quiere que consigamos, mis hermanos, solamente tener posesiones solo por tenerlas. Lo que Dios desea, mis hermanos, es utilizar nuestras posesiones. Eso es lo que Dios desea. Mis hermanos, mi esposa y yo tenemos ropa allí, mi esposa más que yo.
pero hemos tomado la decisión de sacar toda la ropa, mis hermanos, que no nos hemos puesto y darla, mis hermanos. Eso lo tenemos que hacer. Hay personas que también a veces en sus refrigeradores acumulan alimento, mis hermanos, y a veces el alimento acumulado en el refrigerador crea nuevas formas de vida allí, mis hermanos, después de varias semanas. Que así, déjame decirte, la abundancia no es para ser amontonada, no es para ser acumulada. La semana pasada les hablaba al final de la predicación de un hombre, relatado allí en Lucas 12, quien había tenido una gran cosecha, había cosechado mucho, y él dijo, ya sé lo que haré, voy a construir graneros más grandes, los voy a construir, y allí voy a acumular todas mis cosechas. ¿Saben, mis hermanos, lo que este hombre estaba pensando solamente era en acumular? Lo voy a amontonar todas estas cosas. En el boletín, mis hermanos, hay un poema que algunas veces ya lo he colocado, pero lo quise volver a colocar allí, mis hermanos. Se llama No puedo ganarle a Dios. Una cosa he aprendido de mi vida al caminar: no puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. Dice así ese poema, porque cuando Dios me da, es que quiere que yo dé. Dice así, mis hermanos, y cuando Dios me pide, es que me da. El dinero, mis hermanos, las posesiones no son solo para acumularlas, son para utilizarlas, mis hermanos, en servicio y bien de otras personas. Es así, no son para amontonarlas. Hay un segundo tema, mis hermanos, con respecto a las posesiones, y hay un error aquí, mis hermanos, y es la apropiación de las posesiones. Entonces, tenemos que entender, mis hermanos, que lo que tú y yo acumulemos se va a deteriorar. Tenemos que entender esto, mis hermanos, lo que tú y yo acumulemos se va a deteriorar. Por otro lado, mis hermanos, hay un segundo tema del cual habla Santiago. Y Santiago está hablando, mis hermanos, de la apropiación de las posesiones. Y hay un error aquí también, mis hermanos, del cual Santiago habla. Lo dice con toda claridad, mis hermanos. Dice allí, no seas deshonesto. Por favor, escríbelo. La palabra deshonesto. No seas deshonesto al ganar el dinero. Si vas a ganar dinero, si tienes dinero, mucho o poco, aquí no importa la cantidad, lo que tienes es que no ser deshonesto con el dinero. Dios, mis hermanos, se refiere no solamente a lo que tenemos y lo que acumulamos, sino también cómo lo conseguimos. ¿Cómo estamos consiguiendo el dinero, mis hermanos? La verdad es que no tenemos que ser deshonestos en la manera, mis hermanos, de ganar el dinero. Hay muchas maneras de ganar dinero de manera deshonesta. Mis hermanos, hay maneras deshonestas de ganar dinero. Una manera, mis hermanos, de ganar dinero o de obtener dinero de manera deshonesta es pidiendo prestado y no pagar. Esa es una manera deshonesta de ganar dinero. Muchas personas lo hacen. Y desafortunadamente también creyentes. Si uno pide dinero, mis hermanos, debe pagarlo. No es una manera, mis hermanos, deshonesta. El asunto, mis hermanos, es que a veces pedimos prestado y no lo pagamos. Esa es una manera. Otra manera, mis hermanos, deshonesta de ganar dinero es pedirle a una persona que nos haga un trabajo y luego no pagarle. Esa es una manera deshonesta. ¿Por qué? Porque lo que tenemos, mis hermanos, ya me hizo el trabajo y ahora no le pago. Es doble. Es doble. Y es una manera deshonesta de ganar dinero. Hay personas, mis hermanos, que se dedican al comercio. Y al dedicarse al comercio, mis hermanos, las pesas, a veces las balanzas, cuando están pesando el alimento, están pesando algo, mis hermanos, no es el adecuado. Y es una manera también deshonesta de ganar dinero, mis hermanos. En el Nuevo Testamento, mis hermanos,
las personas trabajaban sobre una base diaria, es decir, les pagaban el jornal diario, les pagaban por día a las personas. Nosotros acostumbramos, mis hermanos, a recibir un jornal o nuestro salario cada 15 días o cada semana o cada mes, mis hermanos, pero en el Nuevo Testamento se acostumbraba, mis hermanos, que al final del día una persona que había laborado, había trabajado, le daban su jornada, le daban el día, mis hermanos, o su dinero. Y un hombre podía emplear a los trabajadores. Los trabajadores en el Nuevo Testamento se ponían en las puertas. Es algo semejante, mis hermanos, a que cuando uno va, por ejemplo, al Zócalo, allí puede uno ver trabajadores alrededor del Zócalo, mis hermanos, están allí alrededor de la catedral, y allí puede uno ver anuncios, se anuncian como plomeros, o se anuncian para trabajos de carpintería, o cualquier otro trabajo. Y en el Nuevo Testamento las personas que estaban buscando un trabajo se ponían en una puerta, las puertas de la ciudad. Entonces un hombre podía ir allí y le digo, oye, quiero que me hagas este trabajo, y podía escoger 1, 2, 3, 5, 10 personas y llevarlas, mis hermanos, para que hicieran un trabajo. En esa época, mis hermanos, pues no había contratos, no había sindicatos, ninguna ley para proteger a los trabajadores. Y si una persona que contrataba a alguien, después, mis hermanos, de haberle hecho el trabajo, le podía decir, oye, pues tu trabajo no me gustó lo que hiciste, y entonces no le pagaba. Y eso es a lo que se está refiriendo Santiago, mis hermanos. Se está refiriendo a esto. Personas, mis hermanos, que estaban abusando de otros. Eso es lo que critica Santiago. Por ejemplo, mis hermanos, aquí en el versículo 4 de Santiago 5, dice así, lo voy a leer, mis hermanos. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. Es decir, ya habían hecho el trabajo, habían cosechado las tierras, el cual, agrega Santiago, por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y clama también los que habían segado, los que han recogido la cosecha y han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Santiago, mis hermanos, está diciendo que uno con las posesiones no debe robar, no debe ser deshonesto, mis hermanos. Les puedo dar un ejemplo. Si, por ejemplo, alguno de ustedes tiene un automóvil y lo va a vender, mis hermanos, uno debe ser honesto, no ocultar, mira, porque a veces uno es lo que trata de hacer, ocultar las fallas del auto. Ojalá ahorita arranque bien el auto y no haga nada. Ya si me lo da y me da el dinero, ya es su problema. Uno debe ser honesto. Debe ser honesto con las fallas, mis hermanos. Oye, pues tiene esto, tiene el otro. Mis hermanos, la verdad es que no debemos engañar de ninguna manera. Debemos hacer las cosas correctas, mis hermanos. Tercer lugar, mis hermanos, el tercer tema es la asignación de las posesiones. La asignación de las posesiones. Y el error, mis hermanos, que tú y yo tenemos que evitar es este. No lo tires. No lo tires. Esto tiene que ver en cómo lo gastamos el dinero. La primera, mis hermanos, es el dinero no debe ser la meta de nuestras vidas. No debe ser eso. Segundo lugar, mis hermanos, les estaba comentando acerca de no ser deshonesto. Y en tercer lugar, ahora es cómo lo gasto. No lo tires. ¿Cómo gastas tu dinero? ¿Cómo inviertes tus posesiones, mis hermanos? Déjame decirte que la manera en que tú y yo gastamos nuestro dinero es muy importante. Es muy importante porque la manera en que gastamos nuestro dinero, mis hermanos, allí se ven nuestros valores, se ven nuestras prioridades en la vida, en la manera en que invertimos y gastamos nuestro dinero, se ve, mis hermanos, lo que verdaderamente nos importa, en cómo gastamos nuestro dinero. Dice el pasaje Santiago 5:5, ¿podemos leerlo juntos, mis hermanos? Vamos a leerlo, dice: habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Mis hermanos, una de las maneras tentaciones más grandes que tenemos, mis hermanos, es en gastar
nuestro dinero y lo hacemos, mis hermanos, no tomando en cuenta las prioridades, ni tampoco los planes, ni la voluntad de Dios para nosotros. Lo hacemos así, mis hermanos, gastamos y gastamos. Muchas veces lo que nosotros hacemos, mis hermanos, somos muy proclives a ver anuncios de televisión, anuncios en todos lados, y vemos una persona que trae cierta clase de ropa, de cierta marca, y eso lo queremos. O vemos una persona que trae cierta bolsa y eso también lo queremos. O vemos a una persona que trae cierto auto y eso lo queremos, y lo queremos, y lo queremos, mis hermanos. La verdad es que lo que está diciendo Santiago es que no debemos perder o tirar nuestras posesiones. Hay que gastarlas de manera adecuada. Gastarlas bien, mis hermanos. El versículo dice aquí, han engordado, han vivido en deleites, han sido disolutos, y luego dice, se han engordado los corazones como para el día de la matanza, como uno ceba a los cerdos, o ceba un animal y lo alimenta para el día de la matanza. Eso es lo que está diciendo. Y la lección que tú y yo debemos aprender y que lo que debemos evitar es no lo tires, fíjate bien cómo lo gastas. En cuarto lugar, mis hermanos, el tema es el uso de las posesiones. Esto es en cuarto lugar, el uso de las posesiones. Y el error que tú y yo tenemos que evitar es no abuses, no abuses. Lo que está Santiago hablando, mis hermanos, y ahorita vamos a ver el versículo, lo que está hablando, mis hermanos, es cómo utilizamos nuestra influencia. No abuses. ¿Saben, mis hermanos? Cuando alguna persona tiene más dinero que otra, lo que tratamos a veces de hacer es tratar a las personas con más deferencia. Porque el dinero, mis hermanos, les da más poder, les da más influencia, a una persona le da más autoridad. Y lo que hacen muchas personas, mis hermanos, a una persona que tiene dinero la tratan mejor que una persona que tiene menos dinero. Y las personas que tienen dinero, mis hermanos, pueden abusar por esta influencia que tienen, por este poder, por la influencia, por la autoridad que tienen, solamente por el dinero. Santiago está hablando acerca de esto. Muchas personas son así, abusan, mis hermanos, por su dinero. De hecho, mis hermanos, ustedes seguramente en las redes sociales han visto, en los últimos tiempos, mis hermanos, ha aparecido esto de las ladies y los lords, ¿no es así? Y empiezan a discutir, tú no sabes con quién te estás metiendo, no sabes quién soy, no sabes esto. Y comienzan a decir eso, y uno les apoda, mis hermanos, Lady Sutanito, Lady Perengano, Lord Perengano. Les dice uno así. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Tratan de abusar por su estatus o por tener un poco más de dinero. Pero déjame decirles, mis hermanos, que no necesitamos tener mucho dinero para tratar de manipular a otros. Muchas veces, mis hermanos, muchas veces los creyentes también manipulan a otros en su propia familia con el dinero. Puede ser mucho poco, y pueden abusar de otros, mis hermanos, pueden abusar. Déjenme decirles, el versículo 6 dice, mis hermanos, así, Santiago 5:6, habéis condenado y dado muerte al justo, dice el versículo, y él, el justo, no te ha puesto resistencia, no se ha opuesto a ti, pero tú has abusado de él. ¿Qué es lo que quiere decir, mis hermanos? Lo que pasaba es que los ricos compraban a los jueces y evitaban la justicia y deseaban aprovecharse de un individuo, lo llevaban a la corte, hablaban con el juez y le daban algo al juez, mis hermanos, y entonces conseguían las cosas a su propia manera, a su propio gusto. ¿Les suena parecido hoy a nuestras épocas? ¿Es así? También. Es así, mis hermanos.
La verdad es que muchas personas utilizan el dinero para manipular a otras personas, para manipularlos. Déjame decirte, quizás no tienes mucho dinero, pero puedes utilizar tu dinero para manipular a tu esposa, a tu esposo, para manipular a tus hijos, para hacerlo. La verdad, mis hermanos, este es un uso incorrecto de las posesiones. Es un uso incorrecto de las posesiones, mis hermanos. Entonces, hasta este momento, mis hermanos, les he mostrado 4 errores. 4 errores, mis hermanos, les he tratado de mostrar. Primero de ellos, mis hermanos, el primer error que nosotros debemos evitar tiene que ver, mis hermanos, con la acumulación de las posesiones. No las acumules. El dinero no debe ser tu propósito, tu meta en la vida. No es tener por tener más. Segundo lugar, mis hermanos, es la apropiación de las posesiones. Es decir, no seas deshonesto al ganar el dinero. No robes. Sé siempre justo. Tercer lugar es la asignación de las posesiones, es decir, no las tires. No las tires. Y en cuarto lugar, mis hermanos, los que les he comentado hasta aquí, es el uso de las posesiones. No abuses. No abuses de las personas con lo que Dios te ha dado. No abuses de esto. Ahora, mis hermanos, yo quisiera hablarles, en esta segunda parte, mis hermanos, de la predicación, quisiera hablarles acerca de las cosas correctas que tú y yo debemos hacer. El uso correcto de las posesiones. De esto quisiera hacerlo, mis hermanos. Y la idea es el uso correcto, mis hermanos, es que lo practiquemos. Déjenme decirles que es importante esto, no es solo evitar, sino es practicar y hacer lo correcto. No hagas esto, sino haz lo correcto. Es en este sentido, mis hermanos, que les quiero compartir, mis hermanos, el uso correcto de las posesiones. Y quisiera que lo viéramos, mis hermanos, pues en esta mañana. Y en particular son, mis hermanos, 4 cosas del uso correcto de las posesiones. En primer lugar, la acumulación correcta. La acumulación correcta es esta. Ahorra con sabiduría. Es diferente a acumular por acumular. Es ahorra con sabiduría. Dice el pasaje, mis hermanos, Proverbios 21:20. ¿Podemos leerlo juntos? Vamos a leerlo, mis hermanos, de la pantalla o de su boletín, por favor. Vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa, todo lo gasta. Pero el que es sabio y ahorra, dice, allí en su casa, mis hermanos, hay cosas adecuadas. Aceite, tesoro precioso en la casa del sabio. El necio, mis hermanos, el insensato, todo lo disipa, dice el pasaje, mis hermanos. Todo lo gasta, todo lo disipa. Dice el versículo. Libro de los Proverbios, mis hermanos, habla acerca de estas cosas. Por ejemplo, mis hermanos, en Proverbios 30:24, si lo quieres anotar por allí, nos habla acerca de las hormigas. Dice, mira, considera las hormigas, cómo almacenan, cómo ahorran para el invierno. Trabajan y ahorran para el invierno. Este es el principio de la Biblia, mis hermanos. Tú y yo debemos ahorrar el dinero fielmente. ¿Saben cuánto es lo que ahorra el mexicano? ¿Cuánto ahorran los mexicanos, mis hermanos? Los mexicanos ahorramos aproximadamente solo el 4% de nuestro salario, en promedio. El 4% de nuestro salario. Hay mexicanos que no ahorran, pero en general, mis hermanos, en todo el país el ahorro es del 4%. Los europeos, mis hermanos, ahorran aproximadamente el 16% de sus ingresos. Y los japoneses ahorran aproximadamente el 25% de sus ingresos. Ustedes me dirán, bueno, es que ellos ganan más, pero las cosas también son más caras. Sí ganan más, pero las cosas son más caras.
En Tokio, mis hermanos, los melones son realmente caros. Alguna vez yo pensé, me voy a llevar unos melones a Tokio y allá los voy a vender para hacer negocio. Son muy caros, mis hermanos. La fruta aquí es mucho más barata. ¿Por qué ahorramos tan poco? ¿Por qué ahorramos tan poco? Déjenme decirles, mis hermanos, pienso porque tratamos de vivir para el hoy. Tratamos de vivir para el hoy. Somos la generación del hoy. Si yo quiero algo, lo quiero para hoy. Lo quiero para hoy. Y si lo quiero para hoy y no tengo el dinero, ¿qué puedo hacer? Pues voy a utilizar mi tarjeta de crédito y me voy a endeudar. Eso es lo que voy a hacer porque lo quiero para hoy. Lo que el pasaje nos está diciendo, mis hermanos, es que la persona sabia ahorra, invierte su dinero. Jesús, mis hermanos, contó varias parábolas con respecto a esto, mis hermanos. Habló más acerca del dinero que sobre el cielo y el infierno. Jesús habló acerca del dinero, mis hermanos. Por ejemplo, el Señor Jesucristo habló acerca de la inversión, cómo un hombre sabio invirtió su dinero y un hombre que no era prudente no invirtió su dinero. Entonces el amo, el dueño, mis hermanos, les dijo a los: tú eres malvado, es un hombre malo, porque no pusiste el dinero a trabajar. Cuando ahorramos, mis hermanos, lo que hacemos es que nuestro dinero trabaja para nosotros, más bien que trabajamos para ganar nuestro dinero. Y para desarrollar el hábito del ahorro, mis hermanos, hay que hacer dos cosas. Ustedes tienen allí, mis hermanos, dos espacios. Déjenme decírselos, no lo tengo en la pantalla, pero se los quiero decir y anótenlos. En el primer espacio, mis hermanos, abajo de donde dice las llaves del ahorro. ¿Cuáles son las llaves del ahorro? En primer lugar, tú necesitas aprender a vivir con un límite, vivir con un límite. Pon esas palabras, vivir con un límite. Esa es la clave del ahorro, la primera llave. Hay que vivir con un límite. ¿Saben por qué no ahorramos, mis hermanos? Porque tratamos de vivir más allá del límite de lo que nos permite lo que ganamos. Tratamos de vivir más allá, entonces tenemos que aprender a vivir con límites, mis hermanos. Tenemos que vivir con esto. Tenemos que hacerlo, mis hermanos. La verdad es que tenemos que planear realmente hacer esto. Debe haber planeación. Si tú no planeas, no vas a aprender a vivir con límites. Una vez en un libro, mis hermanos, leí, mis hermanos, ¿por qué tengo dinero? Simplemente siguiendo una regla, porque gasto menos de lo que gano. Simplemente siguiendo esa regla. Uno vive con un límite, mis hermanos. Eso es lo que hay que hacer. Segundo lugar, mis hermanos, la segunda llave para ahorrar, mis hermanos, la segunda llave del ahorro, en el segundo espacio, por favor pongan, mis hermanos, aprende contentamiento. Aprender contentamiento. Mis hermanos, lo que quiero decir es que tú y yo tenemos que aprender a estar contentos, alegres con lo que tenemos. Si no aprendemos a estar contentos con lo que tenemos, entonces, ¿sabes lo que va a suceder? Cuando recibamos el dinero, nuestro cheque, nuestro salario, lo vamos a gastar tan pronto lo tengamos, porque no estamos contentos. Tenemos que aprender a vivir contentos, mis hermanos. Y ¿sabes? Eso es algo que se aprende. El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, les decía: he aprendido a tener contentamiento en todas las cosas. Y lo que quería decir el apóstol Pablo, mis hermanos, es que había aprendido a estar contento, alegre, cualquiera que fuera su situación. Entonces es algo que tú y yo podemos aprender. Podemos aprender a tener contentamiento, a estar alegres con lo que tenemos, mis hermanos, con lo que tenemos. Uno de los enemigos más grandes del ahorro, mis hermanos, es la falta de contentamiento. No estar contento, alegre con lo que uno tiene. Uno siempre desea más y más y más
y uno no está contento. Entonces, por eso no ahorra uno, mis hermanos. ¿Cuál es el propósito del ahorro? ¿Cuál es el propósito de ahorrar? Déjenme decirles, mis hermanos, aquí es donde la Biblia hace una gran diferencia en la manera en la que las personas que son creyentes piensan o cómo piensan y los que no son creyentes cómo piensan. La mayor parte de las personas, mis hermanos, que no son creyentes piensan que el ahorro, el dinero es para tener seguridad. Así piensan los que no son creyentes. Pero tú y yo, mis hermanos, como creyentes, lo que tú y yo tenemos que pensar es pensar de una manera distinta, de una manera diferente. Mis hermanos, nuestra seguridad no está en el dinero. Déjenme decirte que tú y yo podemos tener dinero hoy, pero lo podemos perder. Se nos puede fracturar una pierna, podemos tener una enfermedad y el dinero se nos puede ir rápidamente. Los gastos médicos son caros, las medicinas son caras. No importa, podemos estar enfermos. La economía, mis hermanos, de repente puede darle la vuelta, mis hermanos, y ponerse realmente mal. Y las cosas en las que hemos depositado nuestra seguridad, por ejemplo, el dinero, es algo que puede irse rápidamente. Todo lo que tenemos en la vida puede ser quitado rápidamente, mis hermanos. Déjame decirte, nuestra familia, nuestro dinero, nuestra reputación, todo puede ser quitado rápidamente, pero hay solo una cosa, mis hermanos, que no nos pueden quitar y que jamás nos quitarán, y esa es nuestra relación con Cristo Jesús. Eso es eterno. Y lo que tú y yo tenemos que poner es nuestra seguridad en Cristo, y no en una cuenta de banco, mis hermanos. Tú y yo no debemos ahorrar como el mundo ahorra, solamente para tener seguridad. ¿Saben cómo dice Filipenses 4:19, mis hermanos? ¿Saben cómo dice? Por favor, véanlo en sus Biblias. Abran sus Biblias, Filipenses 4:19. No lo tengo en la pantalla. Filipenses 4:19. Por favor, mis hermanos. Y yo le pido a alguien si lo ve en su Biblia y lo puede leer. Filipenses 4:19. Por favor, mis hermanos, si alguien lo puede leer. ¿Saben qué es esto? Gracias, mi hermana. ¿Saben qué es eso? Eso es seguridad. Mi Dios, pues, suplirá para todas sus necesidades. Mi Señor proveerá para todas tus necesidades. Esa debe ser tu seguridad. Tu seguridad no debe ser el dinero que tengas o lo cuánto tengas en el banco, cuánto tengas ahorrado. Eso no te va a dar seguridad. La seguridad te la da el Señor en sus promesas. Dice el pasaje, mi Dios, pues, que es tan generoso y tan bueno, proveerá para todas sus necesidades. Esa es la manera como tú y yo podemos estar seguros, mis hermanos, podemos encontrar seguridad en el Señor. ¿Por qué ahorramos? ¿Por qué debemos ahorrar? Déjame decirte 3 razones por las cuales tú y yo debemos ahorrar. 3 razones por las cuales debemos ahorrar, mis hermanos. Entonces, 3 razones por las cuales tú y yo debemos ahorrar. Déjame decírteles allí las razones válidas del ahorro. La primera, mis hermanos, es esta. No lo tengo en la pantalla, te pido que lo pongas allí. La primera es que nos evita compras impulsivas. El ahorro evita compras impulsivas. ¿Saben qué hacemos? Vamos a las tiendas comerciales, vamos a los centros comerciales, a los almacenes y gastamos de manera impulsiva en cosas que no necesitamos. Si no ahorramos, la tendencia que tendremos, mis hermanos, es que tan pronto como tengamos el dinero, lo vamos a pasar. Yo a veces digo que uno se convierte en un pasador. O sea, toma el dinero de una mano y simplemente se lo da a otra persona. Pero si no lo ahorramos el dinero, eso va a suceder. Vamos a estar comprando cosas, mis hermanos, que no necesitamos, que realmente no necesitamos.
Proverbios 21:20, mis hermanos, dice que el hombre sabio ahorra para el futuro, pero el hombre necio despilfarra todo lo que tiene. Despilfarra lo que tiene, mis hermanos. Así pues, la primera razón válida para ahorrar, mis hermanos, es que nos previene de compras impulsivas o evita compras impulsivas. Segundo lugar, mis hermanos, por favor, si lo pueden anotar allí. Segundo lugar es que el ahorrar, mis hermanos, permite que tú y yo podamos ayudar cuando hay alguna necesidad. Cuando ahorramos, eso nos permite ayudar cuando alguien tiene una necesidad. Fíjate bien, no es solo acumular dinero por acumularlo, es ahorrar, ¿para qué? Para poder ayudar a otros, para poder ayudarles a otras personas, mis hermanos. Esa es una razón válida para ahorrar. La tercera razón válida para ahorrar, mis hermanos, la tercera razón válida para ahorrar es la siguiente, mis hermanos. Te pido que tú la pongas. Es que la tercera razón es que tú puedes hacer que tu trabajo, que tu dinero trabaje para ti en lugar que tú trabajes para tener dinero. Tu dinero trabaja para ti en lugar de que tú trabajas para tu dinero. ¿Saben? Este es el principio de la inversión. Cuando tú estás ahorrando tu dinero, estás invirtiendo sabiamente. Y esta es la acumulación correcta de acuerdo con la Biblia, de acuerdo con las Escrituras. Es el acumular de manera correcta de acuerdo con la palabra de Dios. Ahora bien, mis hermanos, déjenme decirles, ¿cuál es la apropiación correcta? ¿Cuál es la apropiación correcta? Anótalo, es gánalo bien. En lugar de robar, gánalo bien, gánalo bien. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Proverbios 13:11, mis hermanos, ¿podemos leerlo juntos? Proverbios 13:11, vamos a leerlo, mis hermanos. Dice así la palabra de Dios: las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. ¿Qué es lo que está diciendo, mis hermanos? No está diciendo, mira, la idea es conseguir dinero rápido. No. Lo que está diciendo, mis hermanos, es, y varias veces lo repite en el libro de los Proverbios, es lo siguiente: tú tienes que conseguir el dinero de manera adecuada, de manera correcta. Dice que el pasaje, mis hermanos, en este versículo, que el que recoge con mano laboriosa, con su trabajo, lo aumenta, lo hace bien. Repetidamente en la Biblia se nos enseña esto. Por ejemplo, en Proverbios 14:23 dice, mis hermanos, que en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. ¿Qué es lo que quiere decir, mis hermanos? Es decir, aquel que se pone a trabajar y lo hace, lo consigue, pero aquel que solo está hablando y hablando o pensando en conseguirlo o hablando, no lo va a hacer. Eso es lo que está diciendo, mis hermanos. La Biblia, por ejemplo, dice también, si lo quieren anotar por allí, mis hermanos, Proverbios 11:16, dice que el hombre perezoso verá su pobreza, pero el hombre laborioso la aumentará su riqueza. El perezoso, mis hermanos, nunca conseguirá nada, dice la Biblia, Proverbios 12:27, que el perezoso, mis hermanos, lo que hace está soñando con conseguir, pero no trabaja para hacerlo. Así es que, mis hermanos, aquí no importa cuánto uno tenga, mis hermanos. Aquí no importa cuánto uno tenga. Lo que importa es hacerlo de manera adecuada, de manera legítima. Déjame preguntarte, mis hermanos, ¿cuánto dinero puede tener un creyente? ¿Cuánto dinero puede tener un cristiano? ¿Cuánto dinero puede tener? ¿Es válido tener mucho dinero? Yo creo que un creyente, mis hermanos, puede tenerlo todo. Puede tenerlo todo. ¿Cuánto dinero puedo tener? Todo. Todo.
Y yo creo que hay que buscarlo. Sin embargo, hay que poner límites. ¿Cuáles son los límites? Son estos. Y rápidamente los voy a decir, mis hermanos. Mientras no lastimes. Mientras no lastimes. Puedes tenerlo todo mientras no lastimes. En primer lugar, no debes lastimar tu salud. Puedes tenerlo todo. Pero si te matas trabajando, pretendiendo tener todo y lastimas tu salud, entonces no está bien. No está bien esto. No está bien estas cosas. Segundo lugar, lo que quiero decir aquí, mis hermanos, perdón, es que tu salud debe estar por encima, o debe tener la prioridad por encima de tus posesiones. Es más importante. Segundo lugar, puedes tenerlo todo mientras no lastimes a tu familia. A tu familia. Muchos hogares se han roto, mis hermanos, porque las parejas están trabajando y trabajando, tratando de conseguir más, y lo que hacen es lastimar la familia. Están tan ocupados que se olvidan de la familia. Eso es lo que sucede. Tercer lugar, puedes tenerlo todo mientras no lastimes a otros, no lastimes a la gente, no lastimes a otras personas. Esto es lo contrario, mis hermanos, de lo que las personas que no son creyentes hacen. Se trata de conseguir y no me importan los demás. No me importan, los puedo lastimar, puedo herirlos, puedo ofenderlos, pero lo que importa soy yo. Ese es un pensamiento, es una manera de pensar, mis hermanos, que no es creyente, no es de cristianos. Y entonces, tú puedes tenerlo todo mientras no lastimes a otras personas, mientras no lastimes a otros. Cuarto lugar, tú puedes tenerlo todo mientras no lastimes tu vida espiritual. Mientras no lastimes tu vida espiritual. Este es un principio de estar balanceado. Es el principio del balance. Mientras tu vida espiritual esté progresando, está bien. Si tu vida espiritual está progresando, pero déjame decirte, si tus posesiones son un obstáculo para tu vida espiritual, entonces, mis hermanos, eso ya no es lo correcto. No es lo correcto, mis hermanos. Fíjense bien, mis hermanos, quieren buscar, por favor, en la carta de Tercera de Juan, casi al final de la Biblia, mis hermanos, Tercera de Juan, en el versículo 2. Tercera de Juan, versículo 2. Solo tiene un capítulo, mis hermanos, entonces... Tercera de Juan, versículo 2. ¿Lo quieren buscar, por favor? ¿Alguien lo puede leer, mis hermanos? ¿Alguno de ustedes, si es tan amable? Tercera de Juan 3:2. Sí, mi hermano, gracias. Muy bien. Ruego a Dios que todo te vaya muy bien y que tu cuerpo esté bien, así como tu alma. Dice, espero que estés progresando, que estés prosperando en tu salud, en tu cuerpo, y asimismo estés prosperando en tu alma. No te olvides de tu salud espiritual, no te olvides de eso. Muchas veces, mis hermanos, solamente nos enfocamos y decimos, Señor, bendíceme, que no me falte el alimento, que no me falten las cosas, bendíceme en lo espiritual, en lo económico. Pero muchos creyentes se olviden de orar, Señor, bendíceme en lo espiritual, prospérame en lo espiritual. Te ruego que me prosperes en esto, en lo espiritual. Mis hermanos, de lo que se trata es que tú y yo tengamos equilibrio, mis hermanos, con respecto a todas estas cosas. Ahora, en tercer lugar, mis hermanos, es la asignación correcta. Déjame decirte, la asignación correcta es esta: gástalo bien, gástalo bien. Gasta bien el dinero que Dios te ha dado, gástalo bien, mis hermanos. Esto tenemos que hacerlo, tenemos que gastarlo bien. Déjenme decirles, mis hermanos, Proverbios 21:5, dice allí la Escritura de la siguiente manera: los pensamientos del diligente
ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. ¿De qué está hablando? De planear bien las cosas, de hacer planes, dice el pasaje, mis hermanos, de hacer planes con respecto al dinero, respecto a las posesiones, de hacerlo bien y de manera diligente, de manera acertada y sabia, porque eso lleva a buen término las cosas. Pero el que es necio, el que no hace planes o que hace planes alocadamente, dice, de cierto va a la pobreza. Mis hermanos, ¿cómo se deletrea la llave, mis hermanos, para gastar bien? ¿Cuál es la llave para gastar bien? ¿Saben cuál es la llave para gastar bien? Se deletrea así, mis hermanos, y te pido que lo anotes, se deletrea presupuesto. Si tú no haces un presupuesto, aquí no importa cuánto ganes, mucho o poco, si no haces un presupuesto, es decir, no estás planeando, no te va a ir bien. Tienes que hacer un presupuesto, así se hace, mis hermanos, es el planear. ¿Por qué? Porque si no haces un presupuesto no vas a saber los límites, no sabes cuánto ganas, no sabes cuánto estás gastando tampoco. Tienes que hacer un presupuesto para poder ahorrar y hacer bien las cosas. Mis hermanos, el contrario del gasto presupuestado, mis hermanos, es la compra impulsiva. Si tú no lo tienes presupuestado, vas a comprar aun cuando no lo necesites. Y déjame decirte, eso te va a meter en problemas financieros, en problemas económicos. Eso te va a meter en eso. Entonces, la idea, mis hermanos, es que hay que hacer un presupuesto. Puedes tener mucho o poco, no importa aquí, pero hay que hacerlo, mis hermanos, hay que hacerlo. Finalmente, mis hermanos, en cuarto lugar, es el uso correcto del dinero. El uso correcto del dinero es inviértelo bien, inviértelo bien. Mis hermanos, debemos invertir bien el dinero que Dios nos da. Proverbios 11, 24 y 25 dice, mis hermanos, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¿Saben, mis hermanos? Repetidamente en la Biblia se nos enseña, una y otra vez, mis hermanos, se nos enseña que debemos dar. Hay más promesas en la Biblia que se relacionan con dar que con cualquier otro tema. Es increíble, mis hermanos, lo que la palabra de Dios promete cuando uno da y cuando aprendemos a dar. Lo que Dios desea es que tú y yo aprendamos a dar. De lo que tenemos, mis hermanos, puedes tener mucho, puedes tener poco, no importa aquí la cantidad y lo que tú tengas, puedes dar, no importa, mis hermanos. En cierta ocasión, Jesús estaba sentado a la entrada del templo, en el patio, mis hermanos, donde daban las ofrendas. Al fondo estaba el altar de los sacrificios, y en un costado, mis hermanos, allí se ponía un canasto, un cesto grande, donde las personas daban su ofrenda. Jesús estaba viendo cómo las personas daban su ofrenda. Muchos pasaban, mis hermanos, y hacían sonar las monedas, las soltaban. O hacían, mis hermanos, que alguien comenzara a tocar una trompeta mientras daban la ofrenda. Jesús dice, de cierto, ya tienen lo que merecen. ¿Quieren fama? Ya la tienen. Eso es lo que buscan, ya tienen lo que merecen. Y Jesús vio a una mujer que era pobre y viuda. Déjenme decirles, mis hermanos, en esa época, en el Nuevo Testamento, ser mujer, mis hermanos, era una situación, pues, difícil. Y viuda, más difícil, porque no había quien la protegiera. Una mujer viuda. Pero no solo era mujer y viuda, era pobre. Esta es la condición de esta mujer. Jesús vio cómo se acercó
al canasto de las ofrendas y echó 2 pequeñas monedas de cobre. Dice la Biblia, mis hermanos, que era todo lo que tenía. Todo lo que tenía, no tenía más. Dio todo su sustento, dice la Biblia, mis hermanos, pero lo dio. Y entonces Jesús hizo una aplicación. De verdad les digo que esta mujer ha dado mucho, mucho más que todos los otros, porque los otros dan lo que les sobra. Pero esta mujer ha dado todo su sustento. ¿Dónde está el punto, mis hermanos? El punto está en la actitud. Está en la intención, en el motivo de tu corazón al dar. Allí está el punto. No es la cantidad. El punto está en el motivo, en tu corazón, en la actitud, en lo que tienes dentro de tu corazón y el motivo con el que tú estás dando. Alguna vez lo he dicho, mis hermanos, cuando recogemos la ofrenda. No hacemos, mis hermanos, como en otros lugares se puede hacer, y estamos insistiendo en da ofrenda, y da ofrenda, y da ofrenda, y da ofrenda, da dinero y da dinero. No lo hacemos, mis hermanos, porque consideramos, mis hermanos, que lo más importante es cómo lo das, no la cantidad. Es tu corazón, es eso, es tu corazón. Antes de dar una ofrenda debes darte tú mismo al Señor. Antes de darla, tú debes entregarte al Señor. Algunos consideran que la parte más importante de un culto, mis hermanos, es la ofrenda. No la predicación, no los cantos, sino la ofrenda, porque en la ofrenda está uno demostrando, mis hermanos, el agradecimiento a Dios y uno se está dando, porque el dinero lo que representa es tiempo, es esfuerzo. No son las monedas, no son los billetes, es el tiempo, es el esfuerzo, es vida. Y por eso uno tiene que darse primero antes de dar la ofrenda. Eso es importante, mis hermanos, es el uso correcto, inviértelo bien, dalo de manera adecuada. Mateo 6:20, mis hermanos, dice allí la Escritura. Jesús decía, en lugar de hacer esto, háganse tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Saben, mis hermanos, yo creo que tú y yo debemos invertir nuestro dinero bien y hacerlo para la eternidad. Y hay solo 2 cosas que van a persistir por siempre. Solo 2 cosas, mis hermanos. ¿Saben lo que va a persistir por siempre? Uno es la palabra de Dios. La Biblia dice que su palabra es eterna. Y eso va a estar hasta el final de los tiempos. Y lo segundo, mis hermanos, son las personas, la gente. Las almas de las personas son eternas. Y en estas cosas son los que tú y yo debemos invertir. Déjame decirte, ¿tú inviertes en tus hijos? Haces bien. Porque las almas de tus hijos son eternas. Pero también debes invertir en otras personas. Debes estar dispuesto a invertir en otras personas, mis hermanos. Hay que hacerlo. ¿Cómo podemos invertir en la gente? ¿Cómo podemos invertir en las personas? Jesús, mis hermanos, contó una parábola. En Lucas 16, de los versículos del 1 hasta el 9, Jesús contó una parábola diciendo que un hombre rico, mis hermanos, había regresado y estaba acusando al encargado de que le estaba robando. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Trabajar? No puedo, no sé. Me canso. ¿Qué voy a hacer? Dijo el encargado de esto, el mayordomo. Mi amo me va a quitar el trabajo. No soy bastante fuerte para acabar. No lo puedo hacer. ¿Qué voy a hacer? Y pedir limosna me da vergüenza. Entonces dijo, ya sé lo que haré, de modo que cuando pierda mi trabajo, la gente me va a dar la bienvenida en sus hogares. Entonces, lo que hizo este hombre, mis hermanos, llamó a los deudores de su amo. Y entonces le dijo, ¿cuánto le debes a mi amo? Le debo 800 cosas, 800 galones, 800 litros de aceite de oliva. Ah, bueno, pues entonces pon 400. Y fue con otro. Le dice, ¿cuánto le debes a mi amo? Le debo 1000 plantas de trigo.
Ah, bueno, entonces pon en tu cuenta, pon 800. Y así. ¿Saben, mis hermanos? Cuando el amo se enteró de lo que estaba haciendo el mayordomo, dice la parábola que Jesús estaba contando, dice que elogió al mayordomo, deshonesto era, lo elogió no por su deshonestidad, sino por la presteza y la sabiduría, con la presteza con la que estaba actuando. Jesús, mis hermanos, contó esta historia no para elogiar la deshonrez para elogiar la falta de honradez de este hombre. No lo elogió por eso, no lo elogió por ser ratero, sino lo elogió porque estaba siendo listo. Pero déjame hacer la aplicación. ¿Qué es lo que estaba haciendo este hombre? Estaba invirtiendo en la gente. Invirtió en la gente. ¿Para qué? Para cuando le quitaran el trabajo, entonces lo pudieran recibir en las casas. ¿Sabes? La idea es que tú y yo también podamos invertir en las personas. Será muy grandioso, será muy bueno, mis hermanos, cuando tú y yo estemos en la gloria celestial, en la vida eterna, encontrar personas que puedan decirnos, ¿sabes? Estoy aquí porque tú invertiste en mí. Estoy aquí en la vida eterna, en la presencia de Dios, porque hemos invertido en otras personas, mis hermanos. Nuestras posesiones deben ser invertidas en la palabra de Dios, que es eterna, y también debe ser, mis hermanos, en las personas. Déjenme terminar, mis hermanos. Déjenme terminar. Tú y yo debemos invertir para la eternidad. Un pasaje, mis hermanos, 1 Corintios 16:2, dice, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Corinto, dice, cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan más ofrendas. ¿Saben, mis hermanos? Déjame decirte, Dios no necesita nuestro dinero. Dios no lo necesita. Dios no necesita nuestro dinero. Él es rico. Dice la Biblia que todas las riquezas son suyas. Lo que Dios pide de ti y de mí, mis hermanos, es lo que el dinero representa. El dinero representa vida, tiempo, esfuerzo. Y lo que Dios desea de ti y de mí es que entreguemos eso, lo que el dinero representa. No es la cantidad, es lo que el dinero representa, mis hermanos. Creo sinceramente, mis hermanos, que Dios desea en su palabra que aprendamos a manejar de manera correcta y adecuada lo que Él nos da. El tener un trabajo y el recibir un salario es una bendición. Y creo sinceramente, mis hermanos, que Dios desea que lo manejemos de manera adecuada. Pero la mejor manera de vivir de manera adecuada, mis hermanos, es pidiendo la dirección y la sabiduría de Dios. Muchas veces pedimos sabiduría y dirección de Dios para alguna circunstancia difícil, cuando alguien está enfermo, cuando tenemos un problema de relaciones o cuando tenemos alguna situación. Pedimos la sabiduría y la dirección de Dios. Déjame decirte, lo que tú y yo necesitamos pedir es la dirección y la sabiduría de Dios, vivir en dependencia de Dios para manejar de manera adecuada nuestras posesiones. Yo creo, mis hermanos, que podemos vivir de manera financieramente libres, sin ataduras, si seguimos los preceptos de la palabra de Dios. Pero debemos ser sabios, pidiéndole a Dios, mis hermanos, que podamos evitar estos 4 errores que hemos visto ahora, pero podamos practicar de manera adecuada lo que Dios nos ha dado en nuestras vidas, mis hermanos, siguiendo los preceptos de su palabra. Así pues, ¿por qué no se ponen de pie, mis hermanos? ¿Recuerdan el pasaje de Mateo 6:33? ¿Lo recuerdan? Si no, ¿lo recuerdan todos? Ábranlo allí en su Biblia, si no todos lo recuerdan. Yo les pido que lo leamos antes de orar. Mateo
6:33. ¿Lo tienen allí, mis hermanos? Si no lo recuerdas, si lo sabes, léelo, repítelo de memoria, y si no, léelo allí en la palabra de Dios. Mateo 6:33. ¿Podemos leerlo juntos, mis hermanos? Dice así la palabra de Dios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Que así sea, que tú y yo podamos buscar antes que cualquier otra cosa las cosas de Dios. Y Dios, de acuerdo con este pasaje, mis hermanos, se encargará de satisfacer todas y cada una de nuestras necesidades. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, gracias. Gracias, Padre Santo, por tu palabra y porque tú lo que deseas es que vivamos de manera adecuada. Señor, gracias por todas las instrucciones que has dejado en tu palabra. Hay instrucciones para nuestras relaciones, hay instrucciones para cómo debemos vivir, hay instrucciones para cómo debemos manejar el dinero, hay instrucciones, Señor, para perdonar, hay instrucciones en tu palabra para la fe, hay instrucciones para amar. Para cada circunstancia de nuestras vidas tenemos las instrucciones en tu palabra. Muchas gracias, mi Señor. Gracias por las instrucciones recibidas en esta mañana. Te pido que a mis hermanos y a mí nos hagas sabios para usar y manejar y ganar las posesiones que tú nos has dado. Señor, gracias por las bendiciones que tú nos das de manera continua. Gracias de verdad. Gracias por los trabajos. Gracias, mi Señor, porque esos trabajos que mis hermanos tienen y yo también son bendiciones de parte tuya. Gracias, Señor, por el dinero que podemos tener de esos trabajos, porque también son bendiciones que tú nos das, mi Señor. Padre, reconocemos que no dependemos de nuestros jefes, de nuestros empleadores, de nuestros patrones. No dependemos de los bancos, no dependemos del gobierno, dependemos de ti, mi Señor. Y nuestra seguridad está en ti. Nuestra seguridad, Señor, está en tu persona. Gracias, mi Señor, porque tú vas a proveer para todas nuestras necesidades de acuerdo con las riquezas tuyas. Gracias por esa seguridad que tú nos das, mi Señor. Gracias, Padre Celestial. Bendito Señor, porque Padre bendito podemos tener dinero, mucho, poco, pero lo tenemos, Padre. Podemos tener ropa, podemos tener alimentos, podemos tener un techo bajo el cual vivir y poder protegernos del sol y de la lluvia. Gracias, Señor, de verdad, muchas, muchas gracias. Gracias porque eres tan generoso, eres tan bondadoso al derramar todas estas cosas en nuestras vidas. Señor, solo déjanos ser sabios. Te pido dos cosas, mi Señor. Si alguno de mis hermanos no tiene trabajo hoy, si alguno de mis hermanos, Padre Celestial, no está satisfaciéndose sus necesidades, te pido, Padre, que tú extiendas tu mano bondadosa y generosa, por favor, mi Señor. Y a nosotros que nos tienes aquí, permítenos ayudar, permítenos dar. A los que estamos aquí, mi Señor, si sabemos de algún hermano que está necesitado, permítenos dar de manera generosa, mi Señor. Padre Celestial, te pido que cubras las necesidades de esta tu iglesia, de cada familia, de cada uno de mis hermanos varones, de mis hermanas que son jefes de familia y que están solas y que están manteniendo sus familias. Te pido que les ayudes doblemente. Te pido que tú les guardes y les cuides. Que no falte el pan en ninguna mesa de cada familia de esta iglesia. Que no falte, mi Señor, para que las necesidades sean satisfechas. Te pido que derrames bendición, Padre Santo. Eso te pido. Pero en segundo lugar, mi Señor, te pido que a mis hermanos y a mí nos hagas sabios
para usar de manera adecuada lo que tú nos des. Danos sabiduría. Si alguno de mis hermanos tiene deudas, dale sabiduría para que pueda salir de ellas. Si alguno de mis hermanos, mi Señor, ha estado teniendo deudas y no ha podido, ha gastado más de lo que recibe, te pido, Señor, que le des sabiduría para que pueda hacer un presupuesto, pueda poner límites e incluso puedan ahorrar. Te lo pido, mi Señor, por favor. Mira, mi Señor, nuestra seguridad está en ti, no en otras cosas. Señor, tú eres nuestra roca fuerte, nuestra ancla. Tú, Señor, eres nuestra seguridad para esta vida y también para la venidera. Es más, Señor, si hemos confiado para la vida eterna, si hemos confiado para que cuando partamos de este mundo y estamos seguros que estaremos contigo por la eternidad, ¿cómo no confiar en ti para todas las cosas en esta vida? Señor, reconocemos que verdaderamente tú eres nuestra seguridad. Gracias. Como dice tu palabra, eres nuestra roca eterna, nuestra torre fuerte, nuestra fiel protección. Gracias. Gracias, Señor. Permite, Padre Celestial, que podamos honrarte a ti con lo que tú nos das. Podamos honrarte continuamente, mi Señor, en el uso adecuado de lo que tú nos des. Queremos ser buenos mayordomos porque nos has de pedir cuentas y queremos entregarte buenas cuentas a ti, mi Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pido que bendigas a mis hermanos, guárdales, cuídales, prospérales en todas las cosas. Sé con cada familia, mi Señor. Por favor, permanece con cada uno y muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén.